Hola, acompáñanos mientras descubrimos tesoros ocultos y aprendemos sobre las culturas que nos precedieron. En este recorrido exploraremos algunos de los museos más emblemáticos y ricos en historia de nuestro país, desde el Museo Dr. David J. Guzmán, el Museo de la Palabra y la Imagen, Museo Militar El Zapote, hasta el ferrocarril en Sonsonate. Cada uno ofrece una ventana única al pasado y al presente de nuestra historia. El doctor David Joaquín Guzmán fue el primer director del museo. Es por eso que este museo lleva su nombre. Su familia donó un busto. Este busto está ubicado en la parte del lobby del museo, haciendo referencia a un recordatorio del fundador de este museo. En la década de 1970, la institución se dividió en Museo de Historia Natural de El Salvador, conocida como MUNES, y Museo Nacional Dr. David J. Guzmán, que finalmente en 2001 se formalizó como Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. El MUNA tiene una larga tradición expositiva conforme al carácter patrimonial de sus colecciones. Posee 4 salas permanentes, las cuales son agricultura, sonidos prehispánicos, entierros prehispánicos y producción artesanal. Además, resguarda una colección de objetos prehispánicos de la época colonial y republicana. Desde su fundación el 9 de octubre de 1883, el museo ocupó varios lugares donde desarrolló sus actividades. El primer espacio fue dentro del antiguo edificio de la Universidad Nacional. Después, en 1902, el museo se trasladó hacia la Villa España. En ese mismo año, se decretó una segunda regulación que lo definiría como museo científico, industrial y agrícola. En 1942, bajo la administración de Julio Adalberto Rivera, el museo se trasladó a su ubicación actual en la Avenida Revolución, frente a la entonces Feria Internacional, hoy CIFCO. El museo recorre el pasado colonial, el mestizaje y la identidad de El Salvador. Si visitas este destino, conocerás sobre la cultura e historia de El Salvador, entre ellos aspectos de migración y arraigo, producción artesanal, industria e intercambio, entierros prehispánicos de las distintas épocas, religión, entre otros. Este lugar cuenta con exposiciones permanentes y temporales, visitas guiadas, actividades académicas, biblioteca especializada, talleres, ludoactividades, audio para actividades y un vicio donde puedas disfrutar de un break luego de tu recorrido. Sala introductoria. Esta sala explica el concepto de antropología, ciencia que estudia el ser humano desde su pasado, presente y proyecciones futuras, y la forma en la que éste interactúa con su medio ambiente. Sala de asentamientos humanos. Esta sala contiene antecedentes históricos de los primeros asentamientos que existieron en El Salvador, evidencias del aparecimiento, organización, desarrollo y estratificación social de las culturas prehispánicas. Además, se relata la llegada de los españoles y el proceso de conquista que sufrió el país. Aquí se observan diferentes instrumentos y técnicas coloniales que se utilizaron en El Salvador en la época prehispánica a lo largo del tiempo. También se muestran los diferentes productos explotados por los españoles, como el cacao, el añil y el bálsamo. Sala de producción artesanal, industria e intercambio en El Salvador. Esta sala
cuenta con avances tecnológicos que permitieron crear sistemas de producción artesanal para consumo y distribución de los productos. Nuestro pasado histórico nos ha legado una riqueza artesanal traducida en distintos objetos de distintas dimensiones y usos. Sala de religión. Esta sala presenta la cosmovisión que los indígenas poseían respecto a sus dioses y el misticismo de los sacrificios y la muerte. En la época colonial se muestra la introducción del catolicismo y sus diferentes manifestaciones, y en la época contemporánea se presenta la diversidad de religión y la libertad de culto. Ahora estamos con el Museo de la Palabra y la Imagen, también conocido como MUPI. Este museo fue creado por Carlos Enrique Consalvi, también conocido como Santiago. Este museo inicia con el acervo sonoro e impreso de las producciones de Radio Venceremos y además del libro de las luciérnagas del Mozote de 1996. En la Luna, Casa y Arte, se lanzó la primera campaña permanente contra el caos de la desmemoria. Surge como una iniciativa sin local ni ubicación propia. Inicialmente se plantea como un proyecto ambulante, hasta que en el año 2005 pasa a ser un local casa en la 27 Avenida Norte de la urbanización La Esperanza en el departamento de San Salvador, donde posee una audioteca de las transmisiones de Radio Venceremos y Radio Farabundo Martí. Además, nos ofrece exhibiciones de las comunidades indígenas, la obra pictórica de Maya Salarrué, las imágenes del fotoperiodista Richard Cross, bordados con la memoria femenina del exilio en los refugios, la obra poética de Lilian Jiménez y los recatados dibujos de Carlos Cañas. Dentro de las exposiciones que ha presentado el museo se encuentra una sobre la vida de Prudencia Ayala. Además, también se publicó una investigación sobre sus distintas experiencias como escritora y activista política en formato de cómic, además de los 80 en blanco y negro y dibujos de Carlos Cañas, Memorias de la Pandemia y Bordadoras de Memoria, Cartas del Norte y una historia de migración. Los 80 en blanco y negro. El reconocido fotógrafo y activista italiano Gio Palazzo donó al Museo de la Palabra y la Imagen la colección Los 80 en blanco y negro, que es un testimonio gráfico de una década histórica en El Salvador. Ahora nos encontramos en el Museo de Historia Militar, el Cuartel Zapote, que es un edificio que ocupa las instalaciones del antiguo Cuartel del Zapote y data desde los años de 1920. Y los invito a que puedan descubrir de la riqueza cultural que este museo posee. Cabe resaltar un aspecto innovador, es que se ha aperturado una nueva sala de innovación acá en el Museo Militar del Zapote, la cual ofrece a la Fuerza Armada de El Salvador la modernización en una constante que ha estado presente desde su visionaria y noble fundación del 7 de mayo de 1824 por el general Manuel José Arce, pasando por memorables desafíos, triunfos de batallas y formación profesional de sus miembros. El Museo de Historia Militar cuenta con 14 salas de exhibiciones y 2 áreas interactivas, entre las cuales se ha aperturado una nueva sala innovadora de la cual uno puede venir a enriquecerse cultural e históricamente. Además de estas áreas interactivas, cuenta con salas especiales y que ofrecen infraestructura, objetos que reflejan las presidencias de los gobiernos anteriores que El Salvador ha poseído en este tiempo.
que el Museo de Historia Militar, el cuartel Zapote, conforma un bien general de la nación, es decir, que a partir de tener una infraestructura única, piezas inigualables que recorren toda la historia y la esencia de El Salvador, forman parte de la cultura, historia, política, ciencia y todas las áreas que han formado el alma y la esencia de El Salvador, desde sus presidentes, gobernantes, desde los años que nosotros ni siquiera sabíamos sobre la historia suficiente de El Salvador, hasta la actualidad y cómo esto ha funcionado en el Museo de Historia Militar, siendo un bien de la nación, en que debemos preservarlo, acceder a estos lugares para enriquecernos de manera cultural y productiva de la historia que posee El Salvador. El 16 de junio de 1993, el presidente Alfredo Cristiani y el ministro de la Defensa Nacional del año 93 crearon el Museo de Historia Militar a través de un decreto número 65, donde lo establecen como parte del Departamento del Museo de Historia Militar para el Ministerio de la Defensa Nacional de El Salvador. La institución fue formada y fundada en el año del 2002, que cuenta con más de 35,000 piezas, 2 reliquias entre las cuales hay cañones, helicópteros y demás que las personas pueden venir a apreciar, que contienen la historia de El Salvador. Además del equipo de adiestramiento de El Salvador, cómo formó parte y su impacto en la defensa del país, de la nación ante las guerras, triunfos y desafíos de los cuales El Salvador se enfrentó. ¿Sabías que aquí también puedes venir a conocer una reliquia histórica que tiene vida y al mismo tiempo, como dice su palabra, historia, de una visita tan importante como lo fue al recibir a su santidad Juan Pablo II? ¿Y de qué estoy hablando? Del vehículo papal en el que él se transportó. Este vehículo papal se utilizó para la visita de su santidad Juan Pablo II en el 83 y en la segunda del 96. Asimismo, fue creado en un tiempo récord de 100 horas por el Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Las salas del Museo de Historia Militar poseen historia desde los años de 1900 hasta en la actualidad. Esto nos muestra toda la esencia de lo que ha sido el antes y el después que forma la historia de nuestro país, El Salvador, y cómo esto ahora se ha utilizado de una manera innovadora para que todos aquellos que quieran venir a visitar, conocer la historia y enriquecer su conocimiento sobre cómo marcó el antes, el después y la mejoría que ahora recibimos y tenemos en este país, El Salvador, influye. Además, el Museo de Historia Militar nos muestra cómo la Fuerza Armada de El Salvador y su historia ha tenido un gran impacto en la logística, en desafíos, en retos de grandes batallas de los cuales han podido enfrentarse y ahora forman parte de una gran historia que nuestro país de El Salvador tiene. Museo del Ferrocarril. Aunque el 28 de marzo de 1882 llegó a El Salvador la primera locomotora procedente de Inglaterra, fue hasta 1900 que comenzó a funcionar el primer transporte en tren, cuya ruta era desde Sonsonate hasta Acajutla. Así comenzó la historia del ferrocarril de El Salvador. Luego funcionó a escala nacional. El último servicio de tren trabajó entre San Salvador y Apopa entre el año 2007 y 2012. Hoy, en Sonsonate, hay un museo que alberga todo lo referente a la historia del ferrocarril. Por políticas y decisiones de gobiernos de turno, el ferrocarril apagó su locomotora definitivamente desde el 2012. La guerra civil que se vivió en El Salvador en los años 70 y 80 afectó el servicio de trenes por el peligro que significaba ir a bordo. Los detalles de este viaje por la historia y algunos ejemplares de tren en perfecto estado permanecen en exhibición en el Museo del Ferrocarril de El Salvador. En este museo podemos encontrar maquinaria de todo tipo, fotografías de los primeros maquinistas, vagones, grandes tanques donde se almacenaba el agua para hacer funcionar los trenes a vapor. Todo esto se puede ver en el museo o retroceder en el tiempo. Aún funciona un carro bala que va desde el Museo del Ferrocarril hasta la plaza del tren
en Sonsonate. Es así como culminamos la ruta de los museos, un viaje que nos lleva a conocer la esencia de nuestro país plasmada en los diferentes museos que hoy te presentamos. Descubre la museología salvadoreña, descubre la esencia de El Salvador.